Perfecto, entonces, Profe Yair, ¿cómo inicio la procedería? grabación. Bueno, ¿me escuchan perfectamente? Los estudiantes, por favor, me indican si están Sí, escuchando. señor. Sí, profe, le escuchamos bien. Perfectamente. Ah, perfecto. Bueno, entonces estamos en el curso de pensamiento, estamos en el curso de pensamiento lógico matemático. Eh, es una estrategia que tenemos toda la red de curso de pensamiento lógico matemático que estamos interesados en que ojalá la totalidad de nuestros estudiantes de todo el país eh, logremos apropiarnos del conocimiento, aprender bien sobre la temática de pensamiento lógico matemático, su utilidad, su utilización en la vida práctica y en la vida común y corriente, tanto en la vida familiar, en los aspectos profesionales, y para eso es que nosotros necesitamos el, el proceso de, de iniciar con estas web conferencias que para el momento estamos dándolas entre eh, todos los docentes. Para este caso estamos atendiendo a los estudiantes de los grupos comprendidos entre el 761 al 960. Eh, ya vamos a dar inicio. Permítanme un momentico. Gracias. Aló. Perfectamente. Bueno, estábamos diciendo que bajo esta estrategia, dado que los estudiantes normalmente estaban reclamando un poco de presencia de los tutores y por eso hemos optado por la estrategia de hacer web conferencias por grupos, hacemos también B-Learning por zonas y hacemos encuentros de CIPAS por tutores. Es más o menos como la estrategia para darle una total cobertura a los estudiantes de pensamiento lógico matemático en todo el país. Hoy estamos con la profesora Elizabeth Puentes y la profesora Sandra Domínguez. Estamos acompañando en este proceso del día de hoy, como ya les dije, a los grupos desde el 721 hasta el 960. Eh, creo que ninguno de estos grupos, nosotros somos docentes de ninguno de ellos, pero de todas maneras es todo el trabajo de la red de curso, porque seguramente sus tutores de aula le dieron ya a algunos otros de nuestros estudiantes. En ese orden de ideas, pues hoy vamos a darle un avance oportuno al ejercicio de la unidad 2, que son realmente 4 ejercicios y que ya vamos cogiendo como el ritmo y como toda la dinámica de lo que es el curso. Ustedes encuentran que el curso consta de, de, para el caso de pensamiento lógico matemático, consta de 3 unidades fundamentalmente. Tenemos la unidad 1, que ya la pasamos, tenemos la unidad 2, que es la que estamos en este momento transitando, la unidad tercera, y viene unas actividades posteriores a la unidad tercera, que es la presentación de una sustentación acerca de la unidad tercera.
Aló, Profesor aló. Ciro. ¿Me escuchan? Sí, profe. Se Ahora me sí. desactivó el micrófono, parece, y Sí, señor. Ya, y ahora estaba sí te escuchamos. conversando prácticamente sin, sin que ustedes me estuvieran escuchando. Decía que este curso consta de 3 unidades fundamentalmente, la 1, la 2 y la 3. La 2 es la que estamos actualmente, la 1 ya la pasamos sobre proposiciones y tablas de verdad, leyes de inferencia. Esta es sobre proposiciones categóricas y cuantificadores, y la 3 es sobre teoría de conjuntos. Todo esto tiene una relación entre todas las unidades, y la tercera unidad, que vale 150 puntos. 1 y 2 valen 100 puntos, la tercera vale 150 puntos, consta de 2 fases, que una es la sustentación y otra es el trabajo escrito. Hasta ahí. Y al final tenemos una prueba objetiva cerrada, que es una prueba muy parecida a la pretarea. Entonces, hoy vamos a dejar listo prácticamente esta unidad, que es para los grupos que están hoy invitados. Esta unidad comprende el tema de proposiciones categóricas y cuantificadores. Bueno, les recuerdo que la fecha de apertura de esta unidad fue el pasado lunes 8 de marzo y va hasta el domingo 28 de marzo. En estos tiempos ya ustedes deben, siguiendo la dinámica del curso, escoger, seleccionar su literal que van a desarrollar cada uno durante la tarea. Y, perdón, estoy acá como embolatadito con el paso de la presentación. Sí, no me salen los botones de devolución. Bueno, me tocó volver acá. Bien, entonces les decía que siguiendo la dinámica, ya desde el lunes pueden seleccionar su literal y comenzar a desarrollar todos los 4 ejercicios y hacer sus aportes en el foro. Es importante que todos lo hagan, dado que el aprendizaje en la universidad es el aprendizaje colaborativo, y necesitamos que ustedes aporten sus conocimientos y hagamos como un diálogo en cada uno de los grupos, en cada una de las aulas, entre el tutor y los compañeros estudiantes. Decía que prácticamente esta es una unidad muy corta, dado la complejidad del tema, pues relativamente es una unidad corta. ¿Qué vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a ver los cuantificadores, las proposiciones categóricas, la clasificación de las proposiciones categóricas y un temita aparte, pero relacionado, que se llama razonamiento, los tipos de razonamiento, que son deductivo e inductivo. Ahora bien, nos preguntan qué son ¿qué son los cuantificadores? Los cuantificadores un cuantificador es un término que permite definir la cantidad de elementos de un conjunto universal que cumple con una o varias características indicadas en el predicado de una proposición. Ahora bien, recordemos, en la unidad 1 dijimos, ¿qué es una proposición? Una proposición es un enunciado, una oración que tiene sentido propio y de la cual nosotros podemos decir que es verdad o falso, y no ambas a la vez. O sea que recuerden que nosotros en ese momento decíamos, por decir algo, los gatos son mamíferos. ¿Esa es una proposición? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque
tiene sentido propio, tiene un sujeto, tiene un predicado, y podemos decir a ciencia cierta si es verdad que son mamíferos o no son mamíferos. El gato es un cohete. Un gato es un cohete. También es una proposición. Me faltó ahí un verbo. Es un cohete, pero esa proposición tiene su sentido propio, tiene su sujeto, tiene su predicado, y esto es prácticamente una proposición porque podemos decir el gato es un cohete, es verdad o es falso. Los gatos son pardos, también es una proposición de la cual podemos decir tiene sentido propio y podemos indicar que es verdad o es falso. Entonces, hasta ahí normalmente, ¿sí? Decíamos, esa es una proposición. Ahora, cuando hablamos de cuantificadores, ustedes ven unas palabritas ahí que anteceden a esa oración, a esa proposición, y decía, todos los gatos son mamíferos, o dice en este momento, todos los gatos son mamíferos. ¿Qué significa? Que todos los elementos del conjunto universal de gatos son mamíferos. Estamos dándole la cantidad y por eso llamamos cuantificadores. Le estamos diciendo que todos los elementos X del conjunto universal de gatos son mamíferos. Ningún gato es un cohete. También estamos diciendo que dentro de todo el conjunto universal de gatos no existe ni siquiera uno que sea un cohete. Entonces, ahí estamos dándole también una caracterización a este tipo de proposición que decimos es una proposición ya categórica porque le estamos dando este cuantificador, le estamos adicionando el cuantificador. Algunos gatos son pardos y algunos gatos no son pardos. También, perdón, algunos gatos no son de raza persa. Entonces sí, efectivamente, hay gatos de otras razas que podemos indicarlos y al igual que algunos gatos son pardos, sí, efectivamente, algunos de ellos son pardos. Ahora, ya vimos como esas palabritas que estaban ahí en rojo resaltadas y nos decían, bueno, y eso como que son cuantificadores que establecen que nos establecen que en todo enunciado o proposición simple normalmente existe un sujeto y un predicado. Por eso en este tema algunos estudiosos lo llaman que estamos hablando de la lógica de predicados. Los enunciados en cuanto a su cantidad, o sea, los cuantificadores se han dividido en singulares, particulares o existenciales. Con cualquiera de esos tres términos los podemos distinguir, singulares, particulares o existenciales. Por un lado, y por otro lado podemos decir que son universales. O sea, universales cuando todos los elementos del conjunto universal cumplen con la característica que se está señalando, y singulares, particulares o existenciales cuando algunos elementos de ese conjunto universal cumplen con la característica. Entonces podríamos decir, cuando dijimos algunos gatos son pardos, estamos hablando de un cuantificador existencial porque existen dentro del conjunto universal de los gatos algunos, no todos, que son pardos. Por su parte, cuando decimos todos los gatos son mamíferos, estamos hablando de todo el conjunto universal de gatos y entonces decimos es un cuantificador universal. Ahora, los existenciales o particulares son enunciados que indican que unos de los elementos del conjunto universal tienen o no
determinadas características. Y pueden ser afirmativos cuando decimos todos los S son P. ¿Qué significa esto? Ustedes lo encontrarán en algunos documentos, en algunos libros, en algunos textos que dicen algunos S son P. Algunos gatos, algunos elementos del sujeto, de todo el conjunto universal del sujeto, son P, o sea, cumplen la característica establecida en el predicado. Por eso dice, algunos sujetos son predicados, algunos S son P. Y eso es el existencial afirmativo. Por su parte, el existencial negativo nos dice, algunos S no son P. O sea, algunos gatos no son de raza angora. Y ahí tenemos la explicación ahora de los cuantificadores universales. Son enunciados que indican que todos los elementos o ninguno de los elementos del conjunto universal tienen o no tienen una determinada característica que se enuncia en el predicado. Es afirmativa cuando todos los elementos del sujeto tienen la característica del predicado. Todos S son P. Todos los elementos del sujeto tienen característica enunciada en el predicado, y universal negativo cuando ningún elemento del sujeto tiene la característica enunciada en el predicado. Entonces decíamos, en el ejercicio anterior o en el ejemplo anterior decíamos, todos los gatos son mamíferos, es decir, todos los elementos del conjunto universal de los gatos, del conjunto enfocado en el sujeto, S, son P, son mamíferos. Entonces, esa sería una proposición afirmativa, universal afirmativa. Por su parte, cuando dijimos ningún gato es un cohete, es porque de todos los elementos del conjunto de los gatos, ninguno cumple la característica de ser un cohete. ¿Cómo los representamos? El cuantificador universal parece una A mayúscula invertida. Ahí lo ven, o como una B con una V con una flecha, con una rayita en la mitad atravesada. Y eso se dice, ese es el símbolo de para todo. Yo creo que ya muchos lo vieron en alguna parte, en su álgebra, en sus funciones trigonométricas, en diferentes partes, vieron ese símbolo que dice para todo X. Y al frente dice para todo X que pertenece a un conjunto A, tales que cumple la condición o la característica indicada en el predicado. Por eso dice, para todo X que pertenece al conjunto A, se da que, o se cumple que la característica enunciada en el predicado P de X. El cuantificador existencial se representa con una E invertida hacia la izquierda, una E mayúscula invertida hacia la izquierda. Existe al menos un elemento X que pertenece al conjunto A que cumple la característica enunciada en el predicado. Y hay un cuantificador especial, que es el cuantificador existencial único. Entonces, el cuantificador existencial único es cuando nosotros, por decir alguna cosa, existe un escritor en Colombia que ganó el Premio Nobel de Literatura. Solamente un escritor en Colombia, de todo el universo de escritores que hay en Colombia,
solamente uno ha ganado el Premio Nobel de Literatura, y eso se llama el cuantificador existencial único. Entonces dice, existe una única X, un solo elemento X que pertenece al conjunto A de escritores, tal que cumple la característica de haber obtenido el Premio Nobel de Literatura. Esto es más o menos una, como prácticamente toda la teoría con respecto al ejercicio 1 de la tarea 2. El cálculo de predicados nos dice que utilizamos algunos símbolos, los conjuntos de variables, normalmente utilizamos X, Y y Z. El conjunto de las letras del alfabeto, que se toman siempre estas X, Y y Z minúsculas. También tenemos el conjunto de las constantes, normalmente se representan como A, B, C, también minúscula, o sea, las primeras letras del alfabeto. Los conectores lógicos, ustedes los vieron en la unidad anterior. Decimos, la negación se puede representar como esa L invertida y acostada, como el moñito de la ñ para hablar de la negación, la conjunción y la disyunción o, que es una V prácticamente, la implicación, que es una flecha en un solo sentido, y la doble condicional o doble implicación, que es una flecha en los dos sentidos. Esos son fundamentalmente los conectores lógicos. Ahora estamos en este momento viendo los cuantificadores, que es el existe y para todos. Hacen referencia a la cantidad de elementos de un conjunto determinado, si son todos o algunos de los elementos. También tenemos los símbolos de predicados, que aquí lo llaman predicados, prácticamente es lo que nosotros en la primera unidad dijimos que eran las proposiciones. Y entonces se usan letras minúsculas, recuerden que siempre se deben usar letras minúsculas para determinar las proposiciones, y comienzan normalmente con P, Q, R, S y todas las demás, de acuerdo a la cantidad de proposiciones simples que nosotros vayamos a tener en un argumento. Y por último, las funciones, que normalmente recuerdan a su aritmética básica o el álgebra inicial, y también donde hacemos o decimos que unos elementos Y adquieren un valor dependiendo o en función del valor que tome X. Y decimos f de X o g de X o h de X. Normalmente esos son los que nos determinan las funciones. Volvamos a retomar como algo práctico en qué consiste el tema de los cuantificadores. Ustedes ven en el cuadro amarillo, en el recuadro amarillo, ven un grupo, un conjunto de figuras. Y entonces yo las numeré o las identifiqué con X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. Podrían haber mucho más, de muchas más características, pero solamente tenemos estas a manera de ejemplo. Y acá en este momento podemos hacer algo con respecto a los cuantificadores. Por decir alguna cosa, yo digo, todas las figuras geométricas que están en ese cuadro son de color amarillo. Y entonces cuando yo digo, las figuras geométricas son de color amarillo, es una proposición simple de la cual puedo decir que es verdad o es falso. Y le agrego en este caso el cuantificador. Todas las figuras geométricas son amarillas, lo cual me indica que en todo el conjunto universal de figuras, para este caso este es el universo, tenemos que todas las figuras son de color amarillo. Pero también podríamos decir que el universal negativo, ¿cómo podríamos decir que el universal negativo? Ninguna
de las figuras geométricas es de color azul. Y fácilmente hemos dicho que reviso todas las X, todas las figuras que pertenecen al conjunto universal y ninguna cumple la característica. Entonces digo, de todas las figuras no cumplen la característica. Es como lo vamos a ver ahora enseguida. En la parte derecha hablamos de los conectores existenciales y dice, algunas figuras geométricas son triángulos. Y observamos, uy, sí, hay, según lo que tenemos en la gráfica, X1 y X3 son dos figuras geométricas que son triángulos y entonces algunas X1 y X3 cumplen con la característica de ser triángulos, sencillamente. Y también puedo decir la negativa, algunas figuras geométricas no son triángulos. Y entonces podemos decir que X2, X4, X5, X6 y X7 no son triángulos. Pero también podemos revisar el tema del existencial único. Entonces podemos decir que si yo observo todo el conjunto de figuras, encuentro que solo hay un cuadrado, ¿cierto? Entonces podemos decir que existe una única figura o un único elemento dentro del conjunto universal que tiene la característica de ser cuadrado. Y ahí hemos visto prácticamente cómo se pueden utilizar el tema de los cuantificadores fácilmente y de fácil recordación para cada uno de ustedes. Acá estamos diciendo cómo se representarían estas situaciones. Entonces decimos que acá para toda X que pertenece al conjunto universal, se da que X es amarilla. Y ahí lo representamos en la parte de arriba y vamos depurándolo en la parte de abajo, que para todo X que pertenece al conjunto universal U, X es amarilla. Es decir, lo que expresamos de esta manera es lo que también diríamos en lenguaje natural, todas las figuras son amarillas. Aquí abajo, entonces decimos, tengo ahí una equivocación porque dejé amarilla y es azul. Si ustedes alcanzan a ver, acá en la parte superior, sí dice, perdón, en la parte inferior, sí dice azul. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto universal, podemos encontrar que ninguna de todas estas X es de color azul. Y lo expresamos aquí abajo diciendo, para todo X que pertenece al conjunto universal, X es azul, pero entonces le ponemos la negación de X, porque ninguna es azul. Entonces ahí estamos diciendo la característica de ninguna. También podríamos, como les dije, decir el existencial, existe solo un elemento que pertenece al conjunto de las figuras, al conjunto universal, tal que X es cuadrado. Y entonces es para este caso el X7. Ahí continuamos y bueno, Profe acá Ciro, ya vamos a encontrar... profe Ciro, Sí, discúlpame, cómo no. profe, ¿tú serías tan amable de dar Uf, una pequeña repetición de ese ejercicio? Es que en algunas zonas no había luz y entonces se perdieron de esa explicación del ejercicio. Qué pena contigo, profe. perfecto, perfecto, profe. Sí, señora. Entonces, estábamos acá con esta figura. Vamos a ponerla por acá.
y vamos a presentarla de esta manera. Y decimos, acá vamos a observar como las características y en dónde se puede aplicar el tema de los cuantificadores. Y si ustedes observan, en el recuadro amarillo de la parte izquierda, encontramos diferentes figuras geométricas. ¿Qué característica cumplen todas? Una característica que, pues, unas tienen 3 lados, hay un círculo, hay unos hexágonos, hay unos cuadrados, bueno, hay de todas figuras, pero hay algo que tienen en común. Todas las figuras geométricas son ¿de qué color? Para este caso, son de color amarillo y entonces decimos, ahí tenemos un cuantificador universal afirmativo. Cuando decimos todas las figuras geométricas son de color amarillo. Por su parte, si yo dijera, oye, ¿y figuras geométricas de color azul? De todas las figuras geométricas que yo encuentro, ninguna tiene el color azul. O sea, no cumplen, todas las figuras no cumplen que sean de color azul. Entonces decimos, para ese caso, ninguna de las figuras geométricas es de color azul. Por su parte, en cuanto a los cuantificadores existenciales, podemos decir que algunas figuras geométricas son círculos o son triángulos o bueno, o son hexágonos. Algunas figuras geométricas tienen esa característica. Para este caso, escogí algunas de las figuras geométricas son triángulos. ¿Cuáles para este caso? Que yo las identifiqué como X1, X2, X3, X4, X5, X6 y X7. Entonces, lo que decimos que las que cumplen esa característica son X1 y X3. Algunas figuras geométricas tienen la característica de ser triángulos. Por su parte, pues, si yo puedo plantearlo desde el otro punto de vista, algunas figuras geométricas no son triángulos y efectivamente X2, X4, X5, X6 y X7 no son figuras, sí son figuras geométricas, pero no cumplen con la característica de ser triángulos. En este caso, decimos, existen algunas figuras dentro del conjunto universal que no cumplen la característica de ser triángulos. Y entonces estamos hablando de existencial cuando hablamos de existen algunas, entonces decimos existen, es un cuantificador existencial, algunas figuras que no son triángulos y entonces que no son triángulos, entonces decimos que es un cuantificador existencial negativo. Por su parte, cuando hacemos referencia a X1 y a X3, decimos, existen unas figuras geométricas dentro del conjunto universal que cumplen con la característica de ser triángulos. ¿Y cuáles son? X1 y X3. Esta es fundamentalmente la representación y nosotros decíamos cómo los vamos a ir expresando de manera simbólica o de manera matemática. Entonces nosotros decimos, lo podríamos expresar, mire, antes dijimos que cuando hablamos de todos los elementos es una A invertida. Para todo X que pertenece al conjunto universal U, se da que X es amarilla. Es decir, lo que nosotros decimos en lenguaje natural, todas las figuras geométricas son amarillas. Lo expresamos de esta manera donde dice, para todo X que pertenece al conjunto al conjunto universal, X es amarilla. O sea, tiene esa característica. También podemos decir que pertenece al conjunto universal U. O sea, yo cojo todas las X, todas las figuras geométricas y miro cuál de todas es azul. Entonces dice, X no es azul. No hay ninguna. Lo que nosotros decimos en lenguaje natural,
ninguna figura geométrica es azul. Aquí lo representamos de esta manera, como está acá expresado, que dice, para todo X que pertenece al conjunto universal, X no, o sea, negado X es azul. Esa es como la manera, como decimos, ninguna de las figuras geométricas es de color azul. En la parte derecha hablamos de algunas figuras geométricas que son triángulos. Ya dijimos cuáles eran y cuáles no son triángulos. Y también lo indicamos. Ahora bien, para ustedes, ya en su trabajo, porque entonces comienzan a decir, bueno, pero los profesores nos dicen una cantidad de cosas, pero los ejercicios son totalmente diferentes. Entonces, recuerden que ustedes en su entorno encuentran esto que dice guía de actividades y rúbrica de evaluación. Y ahí en eso encuentran esta guía de actividades, pero además encuentran un anexo. Y yo voy a acudir a hacer un repaso de esa guía, que es lo primero que tienen que hacer ustedes cuando para escoger su literal. Lo primero que deben decir es literal A, literal B, C, D o E. Es lo primero que se hace. En ese caso, ustedes ingresan acá tanto a la guía como al anexo. ¿De qué sirve la guía? Pues la guía es la que les indica qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí lo que nos dice que comenzamos el lunes 8 de marzo y terminamos el 28 de marzo. Y que seleccionamos en el foro el literal A, B, C, D o E y que después vamos a hacer el ejercicio 1 que es que trata sobre cuantificadores. Les dan una bibliografía, a ustedes de una vez les dicen, mire, de la página 70 a la 73 de este libro de Roldán, o de la página 37 a la 39 del texto, el libro de Escudero Trujillo. Entonces, todo lo tienen muy fácilmente a la mano para que ustedes se apropien del conocimiento. ¿Y qué les dan? Les dan unos argumentos que están incompletos y ustedes solamente tienen que escribir una palabrita acá. Todos, algunos, ningunos, o existe solamente uno. Y acá, en el otro anexo, les dan un ejemplo de qué es lo que deben hacer. Y mira lo sencillo. Les dan algo muy parecido. Dice, países son de América del Sur. Toro vuela. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, completar el argumento. Completar todo ese argumento a través de los cuantificadores para que sean verdad. Entonces, ¿todos los países son de América del Sur? Pues no, porque por ejemplo México no es de América del Sur, por ejemplo Corea no es de América del Sur, entonces no podemos escribir todos los países son de América del Sur, sino solamente escribimos algunos países son de América del Sur. Mire, acá lo reflejaron en la parte inferior. Ahora, el otro argumento dice toro vuela. Todos los toros vuelan, algunos toros vuelan. Entonces, lo que realmente debe suceder es que ningún toro vuela y por eso lo escriben acá. Y esa es la primera parte de su ejercicio 1. Después les dicen, ¿cómo represento la simbología de ese argumento? ¿Cómo lo represento? Entonces, mira, acá dice, ¿existe algún país X dentro del conjunto de países? Hay unos X, tal que X es de América del Sur. Entonces, lo vamos trasladando de algunos países son de América del Sur, lo vamos trasladando a esta forma. Y al final terminamos diciendo que existe un X que pertenece al conjunto universal de países, de manera que X
es de América del Sur. Y esa es la forma como nosotros hacemos la expresión, simbología del argumento, o sea, lo que nosotros acá en la parte superior dijimos en lenguaje natural, acá abajo lo escribimos simbólicamente. Y eso es la segunda parte de su trabajo. Acá les dicen, toro vuela. Ningún toro vuela. Y entonces dice, pues de todos los toros que observamos, pues observamos que no vuela ninguno. Entonces dice, para todo X, para todo toro que pertenece al conjunto universal de los toros, se da que ese X no vuela. Entonces, así se escribe de manera simbólica este argumento, o sea, esta es la simbología de esos dos argumentos. Ahí tienen ustedes su guía, su anexo, que lo pueden consultar y van confrontando y obteniendo la deducción de lo que realmente les piden acá en la guía. Entonces acá, por ejemplo, algún cuadrado tiene lados iguales. No sé, ahí ustedes van a decir y cómo lo van a expresar de manera simbólica, porque acá les dice, complete el argumento, o sea, ponga la palabrita que falta ahí, defina la simbología de ese argumento y por último, identifique si corresponde a un cuantificador universal afirmativo o negativo, existencial o cuantificador existencial único. Y acá les van dando el ejemplo y dicen, después de que hicimos esa demostración simbólica o la expresión simbólica de ese argumento, decimos, algunos países son de América del Sur, como hablamos de algunos, decimos es un cuantificador existencial. Ningún toro vuela, ninguno. Entonces, o sea, de todos los toros encontramos que ninguno vuela. Y como hablamos de todos los toros, entonces hablamos del universal negativo. Y eso es todo lo que les piden. Demasiado sencillo para ser verdad, como dicen en algunas partes. Y acá les quiero recomendar algo muy importante. Les dicen cómo deben subir el archivo a su entorno a su foro de discusión. Deben decir ejercicio 1, unidad 2, Carlos Martínez, por decir alguna cosa, es el nombre del estudiante. Patricia Salguero es el nombre de la estudiante. Entonces escriben ejercicio 1, unidad 2, guión Patricia Salguero. Y lo suben en Word, por favor, a su entorno al foro de discusión. Yo creo que terminada esta charla, todos se van a poner a aprovechar los últimos momentos del fin de semana, del sábado, para entregar todos los aportes. Ahora bien, vamos a ver el segundo ejercicio, que son proposiciones categóricas. Y que vamos, antes de pasarnos a la presentación, dice, mire, lean el libro de Arredondo, Lógica, temas básicos, de las páginas 55 y de las 61 a las 65. Con eso ya pueden ustedes tener un soporte teórico para poderlo desarrollar estos ejercicios. Y que les describen el ejercicio, dice, a cada uno le dan, al de la letra A, de la B, de la C, les dan algún argumento para que desarrollen el ejercicio 2. ¿Y qué nos dice que debemos hacer? Identificar el tipo de el cuantificador y la cópula, y además clasifique la proposición categórica según la clase: universal, afirmativa o negativa, particular, afirmativa o negativa, y construya los otros tres tipos de. Aquí también en su anexo les dan un ejemplo del ejercicio 2, tal como lo pide, y entonces vamos a proceder a la presentación. Profe Ciro. Sí, profe Elizabeth. Mi profe, tú serías tan amable ¿Aló? de... Sí. Serías tan amable de Profe, explicarle a los...
¿Me escuchas? ¿Serías tan amable de explicarle a los estudiantes cuál es el símbolo tanto del cuantificador universal como del existencial y ¿Aló, cómo lo profe? puedes? ¿Me escuchas? ¿Profe, me escuchas? Profe, Es que Profe, está lloviendo, no se escucha muy claro. ¿no se escucha claro? Es que sí, Sandrita, ¿me es puede para ver decir qué me indica la si el profe Elizabeth? profe puede explicarle a los estudiantes cómo hacen Él no la para escucha, obtener él no la escucha. el La profesora no la símbolo está escuchando. del cuantificador universal y del existencial. El símbolo. Ajá. Entonces, recordemos, ¿sí me escuchan? Recordemos los símbolos. Mira, el cuantificador universal siempre es una V con una rayita en la mitad. Prácticamente se asemeja a una A invertida, a una A mayúscula. Dice, para todo, y se lee, para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple la característica del predicado P de X. Esa es la forma como se expresa el cuantificador o como se representa el cuantificador universal para todo X. El cuantificador universal, cuando decimos todas las figuras, vamos a ver, entonces decimos para toda X que pertenece al conjunto universal. Acá tenemos para todo X que pertenece al conjunto universal, X es amarilla y se expresa de esta manera. Cuando tenemos acá podemos escribir lo siguiente. Cuando es ninguna, también es universal, porque buscamos todo el universo de las figuras y en para todas esas figuras X encontramos que ninguna X cumple la característica de ser azul. Por eso escribimos X no azul. De esta manera estamos viendo la universal afirmativa y la universal negativa. Por su parte, los existenciales se representan con una E mayúscula invertida hacia la izquierda, con los palitos hacia la izquierda. Y decimos, existe al menos un X que pertenece al conjunto A que cumple determinada condición explicada en el predicado, que cumple la característica P de X. Entonces, y acá hay un caso especial, que es el cuantificador existencial único, y decimos que existe un único X que pertenece al conjunto A que pertenece al conjunto A y que cumple con la característica determinada en el predicado. Eso es fundamentalmente, recuerden, para todo es una A, existe es una E mayúscula al revés, existe un único es una A una E invertida con un signo de admiración que nos dice existe un único elemento de todo el conjunto universal de los elementos que cumple determinadas características. Hasta ahí creo que ya tenemos el tema de los cuantificadores. Ahora vamos a ver algo bien importante que serían, como todo, es muy importante, pero vamos a hablar de las proposiciones categóricas. Entonces recuerden, al principio en la unidad anterior dijimos
¿Qué es una proposición? Es una expresión verbal de la cual podemos decir que es verdad o es falso, que tiene sentido propio. Y entonces, ahora, ¿qué son las proposiciones categóricas? Son enunciados verbales con sentido propio, de los cuales puedo decir que son verdad o son falsos, pero que además se determinan mediante su cuantificador una característica especial. Y esas proposiciones categóricas tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura de la proposición categórica P? Tienen un cuantificador, tienen un sujeto, una cópula o cualidad y un término predicado. Entonces, vemos ahí la proposición P. Dice, ¿cuál es? Dice, todos los estudiantes de pensamiento lógico-matemático son responsables. Eso es casi inequívoco porque todos los estudiantes de pensamiento lógico-matemático nos han sorprendido por su responsabilidad. Y entonces, cuando decimos esto, ¿cómo la expresamos? Ah, todos es el cuantificador, el sujeto, o sea, los elementos. Son los estudiantes de pensamiento lógico-matemático. ¿Cuál es la cópula o cualidad? Que son, o sea, el hecho de ser, pues es muy importante, casi que es lo máximo, es ser. Y un término predicado, es decir, como un complemento, son responsables. Esa característica. Entonces, esa proposición P, todos, ¿qué nos pide la tarea? Nos dice, establezca la estructura de esa proposición categórica. Entonces, P, decimos todos, y ya hemos definido el cuantificador, el sujeto, la cópula o cualidad o verbo es la que tenemos ahí enseguida, y por último, el complemento del verbo, el complemento del predicado. Todos los estudiantes son responsables y así la definimos. Y acá decimos Q, algunos estudiantes de pensamiento lógico-matemático son responsables. Ahí tenemos nuestras proposiciones categóricas. También decimos que existen 4 formas típicas de proposiciones categóricas: 2 universales y 2 particulares. La universal afirmativa negativa o la particular afirmativa y negativa. ¿Y cómo las hemos denominado? A y E, las afirmativas, perdón, las universales, y O, las particulares. Las afirmativas, dice, todo elemento del sujeto cumple la característica del predicado. Todo ese es P. Y acá tenemos un ejemplo. Todos los políticos son honestos. Entonces tenemos ahí una proposición categórica cuando decimos todos los políticos son honestos. Sería negativa la proposición universal negativa cuando dijéramos ningún político es honesto. Ningún S, elemento del conjunto de políticos, es P. Ningún S es P, y P es que la característica es que sean honestos. Entonces, ningún S es P. Esa sería la universal negativa. Particular afirmativa, algún político, o algunos políticos son honestos. Y la particular negativa, algunos políticos no son honestos. Ahí vamos encontrando, y acá tenemos como una estructura de las proposiciones categóricas, en donde nos dice, cuando comparo diferentes proposiciones categóricas que tengan los mismos sujetos y término predicado, pero difieren en el cuantificador, universal o particular, y la cópula
o cualidad, afirmativas o negativas, las puedo ubicar en este cuadro que se ha llamado el cuadro de la oposición. Entonces, en ese cuadro, ustedes ven en la parte superior la A y la E, proposiciones universales, están en la parte superior. En la parte inferior, proposiciones existenciales o particulares o singulares, como dijimos al principio de la charla. Entonces, hay proposiciones universales en la parte superior, existenciales en la parte inferior. Ahora, en la parte izquierda están las afirmativas y en la parte derecha están las negativas. Por lo tanto, en el cuadro, el A son universales afirmativas, el E universales negativas. En el punto I son las particulares afirmativas y el punto O, proposiciones particulares o existenciales negativas. Las que están en la parte superior, si una es tipo A y la otra es tipo E, decimos que son proposiciones contrarias. Si están en la parte de abajo, una I y la otra O, decimos que son subcontrarias. Cuando una es A y la otra es de tipo O, decimos que son contradictorias, igual si la una es I y la otra E. Disculpe. ¿Sí? ¿Puede retroceder un poquito? ¿Al cuadro anterior o...? No, cuando inició esta parte, sino que no escuché bien. Aló, aló. Bueno, entonces estaba diciendo, o sea, dejo ahí en esa misma presentación. ¿Sí está bien? Sí, señor. Bueno, estaba diciendo que ubicamos los tipos de proposiciones categóricas y que en este cuadro observamos, que se llama el cuadro de la oposición, observamos que en la parte superior están las universales y en la parte inferior las particulares o existenciales. Ahora, en la parte izquierda están las afirmativas y en la parte derecha están las negativas. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una proposición, todos los peces nadan, entonces decimos, todos los peces nadan, es una proposición tipo A porque es universal, hablo de todos los peces, y es afirmativa porque estamos afirmando que todos nadan. Podría decir, algunos peces no nadan, y entonces diría, esa proposición es existencial y no es afirmativa, sino negativa, entonces la vamos a tener acá en este punto y decimos, hay una proposición P, todos los peces nadan, y una proposición Q, algunos peces no nadan, que es de tipo O. Por lo tanto, esas dos proposiciones son contradictorias, porque una está ubicada en la A, la otra en la O, y decimos que cuando están así son contradictorias. Y cuando nosotros decimos, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático son responsables, estoy hablando de una proposición tipo A. Y cuando digo algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático son responsables, ya no estoy hablando del universo, sino de algunos. Entonces, existen algunos, estoy hablando de una proposición particular o existencial que decimos que es afirmativa, es de tipo I, y entonces una es de tipo A, la otra de tipo I, y en ese caso digo que la que es de tipo I es subalterna de la proposición superior. Todos los estudiantes son responsables, algunos son responsables. Entonces, ahorita vamos a ampliar un poquito este concepto porque lo vamos a ver a continuación.
acá tenemos el cuadro como lo presentan en la guía. ¿Ustedes qué deben hacer? Pues ubicar las proposiciones, si su proposición P, Q, R o S, en qué sitio están ubicadas, y entonces dicen si es A y B, A y E son contrarias. Si es de tipo I y de tipo O, decimos que son subcontrarias. Si es de tipo I y de tipo E, son contradictorias, al igual que las de tipo A y tipo O. Pero si una es A y la otra es tipo I, decimos que son subalternas. Si la una es tipo E y la otra es O, decimos que la O es subalterna de la E. Y es fácil, es sencillo. Y ahora vamos a nuestro trabajo, como nos toca. Entonces, ¿qué les dice la guía? Les dan 5 argumentos, uno para cada uno de los estudiantes del grupo. Le dice, identifique el cuantificador. Aquí todos, algunos, ninguno. Ese es el cuantificador. Identifique el verbo, o sea, la cópula, la acción. Entonces, ahí ustedes van identificando en cada uno los verbos o la acción, la actividad, el núcleo del predicado, como llamaríamos en el lenguaje nosotros en castellano. Entonces, acá tenemos un verbo y ustedes lo van a identificar. Después dicen, clasifique la proposición categórica según la clase. Entonces, sabemos que si es todos cumplen tal cuestión, es universal afirmativa. Todos no cumplen, es universal negativa, o sea, ninguno. Particular afirmativa, algunos cumplen con tal condición, o particular negativa, algunos no cumplen con tal condición. Y entonces, eso es muy fácil, lo van a escribir ahí. ¿Y qué les dice? Construya los tres tipos de proposiciones categóricas que les faltan. Y acá en el anexo, como les repito, les dicen todo. Mira. Entonces, les dan un argumento, dice, algunos estudiantes de curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Y que el primer punto, o la primera parte de este punto dice, identifique el cuantificador y su cualidad. Y acá dice, el cuantificador. Algunos, mire, acá lo tenemos. ¿Y cuál es la cualidad? Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son. Y entonces, ese es el verbo, ser. Perfecto. Entonces, acá de una vez escriben son. Ya hemos pasado la primera parte de ese ejercicio. Después nos dice, clasifique. Estos son algunos, entonces es existencial o particular, pero también es afirmativo porque acá dice son. Entonces, particular o existencial afirmativo. Muy fácil la segunda parte de ese ejercicio. La siguiente dice, construya los otros 3 tipos de proposiciones que faltan. Entonces, ¿cuál tenemos? Tenemos la particular afirmativa. Nos falta la universal afirmativa, la universal negativa y la particular o existencial negativa. Y entonces es lo mismo, sino que acá en cambio de algunos dice, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Aquí el universal negativo, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre. Y ahí estamos diciendo, todos no. Entonces, por eso es universal negativa. Aquí la particular afirmativa nos dice, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre. Y entonces ya completamos eso y ese es nuestro segundo ejercicio. El tercer ejercicio es muy relacionado y ya vimos esa parte. Entonces, mire, acá le dan 2 proposiciones, P y Q. Todos los médicos son especialistas, dice la proposición P.
Y la siguiente proposición, la proposición Q, nos dice, algunos médicos no son especialistas. ¿Y qué nos dicen? Acá en nuestra guía les dan la bibliografía para que lean, para que se instruyan, para que vean otros puntos de vista, y les dan dos proposiciones categóricas, P y Q, a todos los literales, mire, al literal A, al literal B, C, D o E. Y a todos les dicen, establezca la estructura de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer acá es todos los estudiantes, perdón, proposición P, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Y eso es lo que les explican acá. O todos los médicos son especialistas. Mire. Todos, la proposición P dice, todos los médicos son especialistas. La Q, algunos médicos no son especialistas. Mírelas acá. Algunos médicos no son especialistas. Y entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Hacen ese cuadrito, esa tablita, y diligencian su P y Q de acuerdo con estos datos que les dan acá para cada uno de los literales. Y ya pasan esas proposiciones categóricas acá. Si quieren, le pueden poner acá tipo de proposición, otra columna que diga tipo de proposición. Y entonces, cuando ustedes encuentran que si es universal afirmativa es tipo A, que si es universal negativa es tipo E, que si es particular o existencial afirmativa es tipo I, y si es particular o existencial negativa es tipo O. Para este caso, dijeron, la proposición todos los médicos son especialistas es universal afirmativa, es tipo A, y la proposición Q, algunos médicos no son especialistas, particular negativo. Entonces, en ese caso, decimos que la proposición P es tipo A y la proposición Q es tipo O. Y entonces, ahora las indicamos y ¿qué les piden? Lo siguiente que tienen que hacer es ubicar acá esta P y acá esta Q y culminar el ejercicio diciendo, como están ubicadas de esta manera las dos proposiciones, las calificamos como contradictorias. Y señalan eso y ya hemos terminado el ejercicio 3. Vamos a ingresar a otro tema muy similar, muy particular, que habla del razonamiento y los tipos de razonamiento. Entonces, para ese caso, vamos a volver a nuestra presentación y decimos que bueno, entonces tenemos el razonamiento. El razonamiento decimos que es una actividad del ser humano que consiste en la organización y estructuración de ideas para alcanzar una conclusión. Normalmente el ser humano en su historia va de la mano indudablemente con la historia del pensamiento de la humanidad. Y entonces, por eso es que ustedes, los psicólogos, los sociólogos, los ingenieros, todos tenemos que ver pensamiento lógico-matemático, porque a partir de estructurar nuestro pensamiento es que podemos nosotros comunicarnos e ir fortaleciendo el progreso y el desarrollo de la humanidad, precisamente a través de estructurar el pensamiento de una manera adecuada. Entonces, decimos que hay dos tipos de razonamiento que nos han permitido avanzar en la historia de la humanidad y en la historia del conocimiento y de la ciencia. Uno es el razonamiento deductivo y el otro es el razonamiento inductivo. Es ahí donde nosotros
debemos bueno, el razonamiento deductivo es aquel que parte del todo, de lo general, de una premisa general hacia lo particular. Es decir, algo que es general va conduciendo a conclusiones particulares. Y como este tipo de razonamiento tiene una serie de características. ¿Qué características tiene? Primero, establece conclusiones a partir de generalizaciones. Segundo, en lógica, la conclusión de un razonamiento está incluida en las premisas. Sus conclusiones son rigurosas y válidas. O sea, las conclusiones mediante el razonamiento deductivo no tienen lugar a equivocación, son inequívocas. Y no generan por sí mismas un nuevo conocimiento, ya que parte de verificar el conocimiento previo. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Que, como ven acá, se toma toda la generalidad y vamos a llegar a un conocimiento o a un razonamiento, a unas conclusiones que parten de la generalidad para llegar a lo particular. Entonces podríamos decir, todo ser humano para poder vivir respira. Patricia es un ser humano. Puedo concluir que Patricia respira porque partimos de una premisa general que nos decía cuál era la característica de ese conjunto universal de los seres humanos. Entonces, hay aquí en este caso muchas leyes del conocimiento humano, la ley de la termodinámica, las leyes de transformación de la masa, todas estas leyes, indudablemente, que nos llegan a obtener unas conclusiones. Por decir algo, todo ser en el universo que tiene una masa genera un campo gravitacional. Eso es una ley universal. Y entonces la luna es un cuerpo celeste que está en el universo. Por lo tanto, puedo concluir que la luna genera un campo gravitatorio, que es más pequeño que el que genera la Tierra. Sí. ¿Por qué? Porque por su masa, por las masas de los dos. Pero el Sol genera un campo gravitatorio mucho más grande. ¿Por qué? Porque tiene una masa muchísimo más grande que el planeta Tierra. Y entonces, esas son características inequívocas del razonamiento deductivo. ¿En qué áreas del conocimiento? Pues mira, en todas las áreas del conocimiento, fundamentalmente las leyes, la matemática, la física, la termodinámica, la acústica, absolutamente todas estas leyes, cuando hablamos de leyes generales, se cumplen en todo el universo. Y a partir de ellas podemos llegar a hacer deducciones exactamente, porque decimos todos los seres humanos, por ejemplo, para poder vivir deben respirar. Patricia es un ser humano, por lo tanto, Patricia es una persona que respira, está respirando. Entonces, volvemos a decir, ese razonamiento deductivo parte de unas generalidades para llegar a los casos particulares. Por su parte, bueno, acá tenemos un razonamiento deductivo, un ejemplo, y dice, los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche.
los animales que vuelan tienen alas. Por tanto, los murciélagos tienen alas. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es deductivo? Si nosotros decimos, podríamos decir, ahora que estamos hablando de proposiciones categóricas, la primer premisa podríamos decir, todos los murciélagos, porque aquí estamos hablando de categorías, y entonces decimos, todos los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Eso es correcto. De todos los elementos, o sea, como decíamos en la expresión simbólica, para todo X, para todo murciélago que pertenece al conjunto general de los murciélagos, son animales que tienen las características de ser mamíferos, que duermen de día y vuelan de noche. Por lo tanto, esa es nuestra primera premisa. Hay otra premisa que dice, los animales que vuelan, o sea, todos los animales que vuelan tienen alas. No vuelan los que no tenemos alas, no volamos, pues. Entonces, partimos, esa es nuestra segunda premisa. Y llegamos a la conclusión. Por tanto, los murciélagos, como en la premisa 1 nos decía que vuelan de día, perdón, vuelan de noche, duermen de día y vuelan de noche, o sea, los murciélagos tienen esas características, por lo tanto, si vuelan es porque tienen alas. Entonces, por eso decimos, por lo tanto, los murciélagos tienen alas. Y acá nos dicen como una justificación a ese tipo de razonamiento y decimos, el razonamiento es deductivo. La premisa mayor y la premisa menor son universales, generales y válidas. O sea, los murciélagos son animales mamíferos que duermen. Estamos hablando de todos los murciélagos. Y también estamos hablando la siguiente premisa, todos los animales que vuelan tienen alas. Eso es correcto. Y a partir de esas dos premisas, concluimos en forma particular que la especie de los murciélagos, a pesar de ser mamíferos, pero por el hecho de volar, tienen alas. Y eso es lo que hemos concluido. Ese es el tipo de razonamiento deductivo y su ejemplo. Otro tipo de razonamiento es el inductivo, que al contrario del deductivo, parte o arranca de situaciones, de premisas particulares y se extrapola o se induce hacia lo general, o sea, se concluye lo general a partir de observaciones particulares, a partir de premisas particulares que resultan de la observación del fenómeno, de un fenómeno. El razonamiento inductivo llegará a una conclusión de características generales. Ahora, nosotros decimos, hacemos unas observaciones particulares y ¿dónde la utilizamos comúnmente? En el método científico, donde nosotros comenzamos a hacer como una serie de observaciones y después comenzamos a generalizar las relaciones entre, ¿qué digo yo? La alimentación y el estado de salud de las personas. Entonces comienza uno a hacer, a partir de unas observaciones particulares, comienza a generalizar. Ese es el tipo de razonamiento inductivo. ¿Y qué características tiene? Dice que se basa en la observación de hechos y fenómenos, que generaliza a partir de sus observaciones y que sus conclusiones no necesariamente siempre deben ocurrir, pueden ser probables. Entonces, por decir algo, el martes llovió en la ciudad y el martes anterior también había llovido en la ciudad
y el martes anterior también había llovido en la ciudad, entonces yo puedo, a partir de esa observación y de esos registros, digo, oye, definitivamente en la ciudad llueve los martes. Y el día que sea martes, entonces salgo con paraguas por si acaso. Es un razonamiento válido, pero no necesariamente cierto, porque es un razonamiento de tipo inductivo. Entonces, sus conclusiones son probables y tienen como objetivo generar nuevo conocimiento. Siempre el ser humano, a través del mismo método científico, ha estado a partir de la observación, de la medición, de la repetición y de la sistematización de esos resultados o de esas observaciones, ha generado nuevos conocimientos. Y tenemos mucho por seguir aprendiendo. Entonces, ese razonamiento tiene la dirección que parte de hechos de la realidad y se plantea unas hipótesis que probablemente al final de un proceso de investigación va a tener que demostrar de que es verdad la hipótesis nula planteada o es verdad la hipótesis alterna planteada. Dice que normalmente lo utilizan los científicos a través del método científico este tipo de razonamiento. Ahora vamos a ver, ya aterrizando a un ejemplo como el que tienen ustedes en su ejercicio número 4, prácticamente en el último de los ejercicios. En ese caso, acá tenemos, dice, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes, perdón, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes un año determinado. Él notó que el siguiente año caería en martes y que caería el miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer el lunes dentro de 7 años. Porque según lo que él hizo una observación solamente de 2 años prácticamente, o 3 años. El año base, que era este año, por decir alguna cosa, el año entrante y el siguiente año. Y de una vez generó una conclusión, él planteó una hipótesis y bueno, dijo, en 7 años vuelvo a cumplir años el día lunes. ¿Está él usando el razonamiento inductivo? Efectivamente que sí, lo está usando. ¿Por qué? ¿Sí o por qué no? Nos hace la pregunta. Dice, la respuesta dice, sí, Pedro está usando el razonamiento inductivo. Depende del proceso que usa, no de si es correcto o no. O sea, realmente no es correcto que dentro de 7 años cumpla el lunes, pero el razonamiento es inductivo. No necesariamente debe ser verdad esa parte. Dice, ¿por qué sucedió eso? Dice, notó similitudes y diferencias en el día en que cae su cumpleaños cada año. Para los 3 años que él analizó, notó que el día de la semana era el siguiente día cada año. B. Generalizó sus observaciones asumiendo que el patrón continuaría. C. Formó una conjetura, aunque no lo dijo exactamente. Su conjetura fue, si mi cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días de la semana después de mi último cumpleaños. Eso no lo escribió, pero sí fue lo que él razonó. Él nota que incluso aplicó la conjetura para hacer una predicción, aunque eso no es necesario en el proceso de razonamiento inductivo. O sea, cuando él hizo la predicción de que en 7 años iba a volver a cumplir un día lunes. El razonamiento indudablemente es inductivo, hizo una conjetura sobre un patrón que extrapoló, como decimos en algunos otros
en algunas otras áreas del conocimiento. Se extrapoló, o sea, llegó hasta aquí con la observación y continuó, hizo las predicciones suponiendo que el patrón continuaba de la misma manera. Aquí tenemos una comparación entre los dos métodos. El razonamiento deductivo parte de un principio general y concluye en un caso particular. Su conclusión siempre es verdadera. Por su parte, el razonamiento inductivo parte de un caso particular, concluye una generalidad y la conclusión no siempre es verdadera. El argumento de las premisas no es suficiente para llegar a la conclusión. Nunca se va a llegar a esa conclusión. Ahora me voy a pasar, antes de pasar a las dudas e inquietudes y a darles gracias por su atención, voy a pasar a ver qué tiene la guía con respecto a esto. ¿Qué nos dice? La guía para el punto 4 les da también una bibliografía, les dice que lean el texto de Arredondo desde las páginas 80 a la 84 y que una vez leído pueden proceder a la realización de este ejercicio. Describen a cada uno, les dan un argumento y está para el tema A, para los que seleccionen el tema B, el literal C, el literal D y el literal E. ¿Y qué les dicen? A partir del razonamiento que hayan seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. 1. Identificar las premisas y la conclusión. 2. Identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo. Y por último, justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior. Ustedes vieron cómo le dimos justificación al tema del razonamiento deductivo y al razonamiento inductivo en los ejemplos que tuvimos anteriormente en la presentación. Les dicen que deben subir al foro uno a uno estos ejercicios en Word y le escriben ejercicio 4, el archivo lo guardan como ejercicio 4, unidad 2, Patricia Bustamante, por decir alguna cosa. Y presentan eso en documento de Word. Para al final les dice, bueno, ya hicieron todo esto, revisaron que su tutor haya hecho alguna retroalimentación. Recuerden que nosotros como tutores tenemos una gran cantidad de estudiantes, entonces a veces, a pesar de que queramos, no les podemos responder de manera inmediata, pero estamos muy dispuestos en los grupos de Skype o vía Skype. De todas maneras, yo conozco la buena voluntad, la dedicación, la pedagogía de todos nuestros colegas de la red de curso de pensamiento lógico matemático y la disposición para sacar adelante a todos ustedes, porque para nosotros cada uno de ustedes es muy importante para nuestra universidad y para que la universidad cumpla su objeto máximo, que es transformar la sociedad a partir del conocimiento. Y sí que lo necesita Colombia, que tengamos profesionales idóneos, profesionales con toda la valía. Entonces, en ese orden de ideas, llegan ustedes y presentan esos aportes en el foro y al final, por ahí faltando 1 o 2 días para cerrar la actividad, ustedes ya con las observaciones que no necesariamente pueden ser del tutor. Hay estudiantes que también participan en ese diálogo dentro del foro y le dicen, compañero X, mire que me parece que su trabajo en esta parte tiene una inconsistencia, yo sugiero tal cosa. Ese es el diálogo y ese es el aprendizaje colaborativo que propugna la universidad. Y entonces, en ese momento,
les dicen, ya hemos terminado, ya recibimos retroalimentación y podemos subir nuestro documento en el entorno de evaluación. Y ese tiene una característica, o sea, ya condensan todos los 4 ejercicios en uno solo y lo llaman de la siguiente manera. Número del grupo, el grupo que les sale en plataforma. No es el 951, no es el 200, 611, es otro número que tiene cada uno en su plataforma y que ya van aprendiendo. ¿Y qué deben hacer? Por ejemplo, el número del grupo, tarea 2, el nombre y apellido del estudiante. A manera de ejemplo, les dice 200-611-234, tarea 2, Sofía Rodríguez. Es eso lo que deben subir y que les indican que debe tener su portada, introducción, porque como no es que sea tan exclusivo y una gana de molestar a los profesores de pensamiento lógico matemático. Lo que nosotros estamos intentando formar son profesionales íntegros, idóneos y capaces en todos los órdenes. Entonces, por eso exigimos que sea un documento con características de normas AP de la Asociación de Psicólogos Americanos, que realmente no son americanos, sino norteamericanos. Pero eso es lo que tenemos, entonces hay que cumplir. Debe tener introducción, objetivos, desarrollar los 4 ejercicios, exponer unas conclusiones de ese trabajo desarrollado y señalar las referencias bibliográficas. Ese es todo el documento que deben entregar ya al final en el entorno de evaluación. Ahora sí procedemos a que si hay algunas dudas, inquietudes, estamos a sus órdenes. Profesora Elizabeth, ¿qué nos puede aportar? Y la profesora Sandrita. Hola, mi profe. No, creo que a nivel del el manejo que se ha dado a través del chat hemos aclarado algunas de las inquietudes. Como tú lo mencionabas, profe, es muy importante ya que tienen el conocimiento latente ahí activo. Ojalá que hoy pudieran eh, iniciar el desarrollo de su trabajo, enviar aportes. Si ustedes avanzan con ese desarrollo de las actividades en este momento, van a tener mucho más tiempo para sus otros cursos. Y de igual forma reciben una realimentación en un tiempo oportuno en caso de que necesiten hacer algún tipo de corrección. De pronto, profe, a nivel ilustrativo, si tú les puedes indicar en el Word cómo obtiene la simbología para el caso del cuantificador existencial o el universal, o sea, ya en el link de insertar, y eso para que pudieran visualizar y no estén como luchando de dónde obtengo la simbología, porque hay varios estudiantes que de pronto han planteado eso como dificultad. ¿Dónde obtiene los símbolos? ¿Me escuchaste, mi profe? ¿Te refieres a en qué lugar se sacan de Word o de Excel? Exactamente. Ah, ok. Ok. Bueno, en la parte en la parte superior, digamos, o estando en Word o Excel, ¿será que no? Yo no puedo compartir pantalla, ¿cierto? No, esto no funciona, la pantalla en otra persona está. ¿Será que el profe deja de compartir y yo parto desde acá? O si quieres, profesor Ciro. Profe. Profe. Listo, profe. Su merced, por favor, ¿puede abrir un Word? Más símbolos, caracteres especiales. Dice glagótico.
Don Ciro, ¿puedes abrir un Word? Entonces, No. ¿será que comparto desde acá? Sí, Eli, les decimos a ellos. Es solamente en insertar, en la parte final, hay dos aleticas que se llaman ecuaciones y símbolos. Un segundo. Ven, esperemos que... Perfecto, sí, señora. Sí, espérame un segundo, yo abro un documento nuevo como para que no nos perdamos. Perfecto. Pues eso es complementario, Sí, entonces nos vamos acá por insertar. Y aquí, en la parte de Ay. símbolo, No, encontramos... Eli, no... ¿No estoy sí, ya. compartiendo? Sí, ya. Listo. Insertar, símbolo. En el caso de cuantificador. No, Listo. pero mira que no. O sea, no sé si estás haciendo algo. No se ve. ¿Sí? ¿No se ve? Pues lo que pasa Estoy es que tienes compartiéndolo. No, profe. Universidad Nacional Abierta a Distancia, Diseño Curricular. Ay, no. O sea, eso no Estoy en es. un Word nuevo, ¿no? No. De pronto compartiste solamente hiciste dos palitos. No, yo no estoy haciendo eso. Profe Sandrita, Señor. ¿y si compartes tú? No, es que no puedo compartir porque no soy Espérame un segundo. compartir. Ajá. Ahí, Ay, bueno. Ay, no, ¿será? ahí sí. No, porque es que estás ok, a ver. Eli, ya, ahí tenemos en la pantalla la reunión donde están todos los estudiantes y nosotros. Espérame un segundo. Ahí sí. Elizabeth Puentes ha empezado a... Perfecto, ahí sí. Ahí sí. Listo. Un Ahora segundo. sí, pero tienes que volver a empezar. Un segundo. Listo. Entonces, entramos a nuestro archivo de Word, uno nuevo. Y acá en insertar, vamos a la última pestañita de acuerdo a la configuración que tengan del Word y vamos a incluir la simbología que necesitamos. En este momento, si vamos a trabajar el cuantificador existencial o en algunos textos denominado particular, utilizamos el lean contrario. Segundo. ¿Sí Y- están viendo lo que la ingeniera está haciendo? Chicos, ¿Nos confirman, no por sé. favor? Sí, señora, sí se está viendo. Sí, señora, sí se está viendo. Listo. Y Ah, ok. La si pantalla está en trabajamos, blanco. No, pero es que mira, Eli, se está viendo el Word porque ellos ven el Word. Pero si tú escribiste algo, no si yo estamos viendo lo que está. escribí, No, No, se ve en blanco. o sea, pareciera como si no estuvieras haciendo no estoy nada. haciendo nada. Me extraña. El Word está ¿Ahí lo abierto, ven? pero blanco. ¿Ahí no? Nada. No. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, entonces vuelvo a hacer otra vez el... No, pero espera. Lo que pasa es que yo creo que si borras y vuelves a escribir no se va a ver. Entonces, más bien indícales cómo se saca esos Sí. dos. Ajá. Entonces nos vamos por la pestaña insertar, nos vamos por símbolos y allí encontramos toda la gama de herramientas que Eso. necesitamos. ¿Mm? Entonces, Y voy ahí a... vamos a encontrar muchísimas más también. en este caso, digamos que este es el que más nos interesa para el momento, que es el cuantificador universal. Y si llego a necesitar o a resolver el ejercicio de un cuantificador existencial, allí lo tengo incluido. Para que le quede mucho más fácil, para que no estén bregando Perfecto. con la búsqueda de la información. Sí, ¿Listo? señora, eso es. Sí, señora. Listo, no sé si algún estudiante tenga algún tipo de inquietud más. No creo. No hay nada escrito en el chat. ¿Será que el profe Ciro va a entrar? Disculpen, tutores, cuando se nos ve reflejado en el entorno de aprendizaje esta web.
yo creo que el día lunes ya está disponible el enlace de grabación. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces como pueden ver, el trabajo para esta unidad 2 es súper claro. Les agradecemos mucho al profesor Ciro, profesor Sandra, muchas gracias por ese acompañamiento. Y a ustedes estudiantes, muchas gracias por esa participación. Espero que la información haya sido muy clara y que estén muy motivados para dar inicio al desarrollo de esta actividad y a culminarla pronto. Muchos éxitos a todos. Profe Ciro, no sé si tienes algo que decir. No, agradecerles a todos que hayan estado el día de hoy a esta altura de la tarde, aprovechando para trascender y subir en sus conocimientos, y que ojalá aprovechen el resto del fin de semana para comenzar o terminar, como algunos ya, a hacer todos los aportes en el foro. Muchísimas gracias, profe Elizabeth, profe Sandrita, Sí, muy profe. gentiles por ese acompañamiento y esa